Mírame y prueba mi corazón. Lávame y quita toda maldad para que pueda contigo estar. Haz lo que quieras de mi Señor. Cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder. Tu mano extiende y sanaré. Haz lo que quieras de mi Señor. Del Paracleto, dame la unción. Dueño absoluto, sé de mi ser, y el mundo a Cristo pueda en mí ver. Bueno, hermano, qué hermoso himno, ¿verdad? Es una oración que debe ser una oración diaria. Haz lo que quieras de mi Señor. Ese himno me recuerda a un pastor que fue el que me bautizó, que estuvo muy enfermo, y cada rato le cantábamos este himno y él se alentaba. Bien, vamos a repetir el versículo clave que lo tenemos allí puesto en pantalla para después orar. Vamos a leerlo todos juntos. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Daniel 9, 3 y 4. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos ahora que nos prepares de mente y corazón para recibir tu mensaje y úsanos como instrumento. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a continuar con este Sermón del Monte. Este es el mensaje número 8. Van a ser unos 14 o 15 y vamos a abarcar todo el Sermón del Monte. Acuérdense que les hemos dicho que el Sermón del Monte, para si usted quiere leérselo, espero que se lo haya leído o se lo lea, son solamente 3 capítulos de Mateo, 5, 6 y 7. Si se lo lee 3 o 4 veces, 10 o 12 veces, no se va a cansar de leerlo. Ahí está la enseñanza que todo cristiano debe conocer. Y vamos a ver que hay enseñanzas allí que quizás nosotros oímos poco de ellos. Ya hemos hablado o de ellas, ya hemos hablado algo en estos mensajes anteriores. Y hoy vamos a hablar precisamente de algo que quizás usted no ha oído mucho, del ayuno, ¿verdad? Porque la gente dice, bueno, ayunar, sí, eso está en la Biblia, sí está en la Biblia, pero ¿qué hago con él? Bueno, el ayuno es bíblico y tiene su razón de ser. Ahora, cuando yo no conozco la Biblia, puedo cometer errores cuando voy a ayunar o cuando voy a hacer algo. Por eso es que todo cristiano tiene que estar instruido en la palabra. Ahora, yo no puedo ser instruido en la palabra de Dios si no oro para que el Espíritu Santo me guíe, si yo no estudio la palabra con el deseo de buscar el mensaje de Dios, y si cuando vengo a la iglesia, al estudio bíblico, al mensaje del pastor, si es bíblico, le presto atención. No puedo aprender. Ahora, ¿qué significa ayuno? Según el diccionario, abstenerse por un tiempo señalado o indefinido de comer y beber. Hay ayunos prolongados donde la persona solo ingiere líquido pero no alimento. Así que vamos a ver qué nos enseña la Biblia acerca del ayuno. Bueno, y usted dirá, bueno, el pastor va a dar el mensaje con 3 versículos. Bueno, es que hay que conocer el trasfondo o lo que dice la Biblia acerca del ayuno, porque lo único que el Señor habló acerca del ayuno en el Sermón del Monte fueron estos 3 versículos que acabamos de leer, pero que es una enseñanza bíblica. Ahora, algo muy importante, y acuérdense que cuando usted venga a un estudio bíblico o cuando usted venga a un mensaje, hay una parte central que usted debe quedársele en la mente y bajarlo al corazón. Muy importante, no se debe ayunar por ayunar, debe haber un motivo especial para hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que dice, hoy voy a ayunar.
No, eso no funciona así. Por ejemplo, si usted se va a hacer análisis, yo en estos días tengo que hacerme análisis, usted tiene que ir en ayunas. Pero usted no ayuna por gusto, a no ser que usted tenga un problema en el estómago. Ahora, el ayuno bíblico no se puede hacer por hacerlo. Por decir, bueno, yo sabe que yo soy un hombre de ayuno y oración. Eso no funciona así. Bueno, eso hacían los hipócritas. Los hipócritas proclamaban el ayuno y vamos a ver que así no se debe hacer. O sea, que es algo muy importante que vamos a aprender. El ayuno no es para hacerlo cuando a mí me dé la gana. Hay que tener un motivo para hacerlo. Y vamos a ver en esta mañana, a la luz de la palabra de Dios, que el ayuno tiene un poder especial concedido por Dios. Usted dirá, bueno, no será lo mismo orar con la barriga llena perdone que sea la barriga del estómago más fino, ¿verdad? Que con el estómago lleno que vacío. Bueno, tiene una razón de ser. Y para que usted vaya allí preparando su mente, por ejemplo, cuando usted tiene un familiar enfermo o usted tiene un problema muy grande, ¿qué es lo primero que perdemos? ¿El apetito? Y a veces nos pasamos 2 días y no comemos. Además que tomamos un poquito de agua, no tenemos deseo, porque nuestro espíritu está angustiado y quiere estar al lado de la persona o no tiene deseo de comer. Bueno, precisamente vamos a ver por qué el ayuno funciona, pero funciona cuando lo usamos debidamente. El ayuno, vamos a ver primeramente el ayuno en el Antiguo Testamento para tener el trasfondo bíblico. Bueno, en el Antiguo Testamento, en primer lugar, podía ser voluntario o impuesto como castigo, porque se usaba como castigo. Voy a leer allí, usted va a tener después el material, yo se lo voy a dar después. En Primero de Reyes, capítulo 22, versículos 26 al 28. Esto tenía que ver con el rey Acab, que fue uno de los más malvados de Israel, y Micaías, que era un profeta de Dios que se enfrentó al rey Acab. Este Acab era el que tenía por esposa a Jezabel. Si Acab era malo, Jezabel era peor. Era una de las mujeres más malvadas de la Biblia. A tal grado que en el Apocalipsis se llama a Jezabel cuando se habla de la ramera o cuando se habla de la iglesia apóstata o de la iglesia que no teme a Dios. Pero este castigo que puso el rey Acab fue a Micaías. Vamos a ver en Primero de Reyes, capítulo 22, 26 al 28. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción. Eso quiere decir que el pan no era muy bueno y el agua era muy reducida. Y con pan y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y enseguida dijo: oíd, pueblos todos. O sea, Micaías, ¿qué le había dicho a Acab? Oye, tú no estás haciendo lo correcto. Porque los falsos profetas le habían profetizado a Acab lo mejor. Y los profetas de Dios en ese tiempo que se habían corrompido, porque usted tiene que saber que ha habido en la historia del Antiguo Testamento profetas de Dios, no estoy hablando de profetas paganos, que se corrompieron. Y ese era el tiempo en que vivió Micaías, también vivió Isaías, también vivió Jeremías. O sea, vivieron en esos tiempos. No solamente abundaban los falsos profetas, sino que los profetas de Dios se habían corrompido. Y entonces Micaías fue el único que le dijo la verdadera palabra de: oye, lo que vas a hacer y lo que estás haciendo no es correcto y Dios te va a juzgar. Entonces, cuando le hablaron de Micaías, él dijo: no, yo no quiero saber de Micaías, este siempre me profetiza mal. Porque ¿qué es lo que quería el rey Acab? Que siempre le hablaran cosas buenas. Y entonces por eso él castiga allí a Micaías, al profeta Micaías, con este ayuno. Ahora, no hay evidencia bíblica de orden de ayunar en la ley dada por Moisés, en el Pentateuco. O sea, no hay una ley en el Pentateuco que diga hay que ayunar. Tampoco hay una ley en el Pentateuco que digan que hay que orar. ¿Por qué? Porque se supone que el ayuno y la oración es de mi relación con Dios. El decálogo hablaba de los pecados que no podías hacer, de que tenías que reconocer al único Dios verdadero, pero no se dice allí cuántas veces teníamos que orar, ni tampoco se dice cuántas veces teníamos que ayunar. Pero es porque esa actitud de orar y de ayunar es una actitud del corazón. Eso depende en mi relación con Dios. Por ejemplo, conocemos en la Biblia de hombres de oración que oraban mucho. Por ejemplo, Daniel oraba 3 veces al día.
los profetas hacían largos periodos de oración, nuestro Señor Jesucristo se levantaba de madrugada a orar, o a veces pasaba la noche entera orando, o sea que nos dejó ejemplo. Pero no hay evidencia de que orden de ayunar en la Biblia. Sin embargo, en Números 29:7 aparece esta expresión, que todo parece indicar que era una especie de ayuno. Afligiréis vuestras almas. Cuando usted aflige su alma, o cuando usted es motivado a afligir su alma, el apetito se pierde. Pero no hay evidencia. Ahora, sin embargo, hay menciones de ayuno en el Antiguo Testamento y por lo tanto es bíblico. Ahora vamos a ver por qué se debe ayunar, qué función tiene el ayuno y si en verdad tiene poder o no tiene poder. La primera mención de ayuno se halla en la época de los jueces. Voy a buscar allí, yo lo voy a buscar, usted lo puede después leer, en Jueces capítulo 20, Jueces capítulo 20, versículo 26, Jueces 20, versículo 26, dice allí lo siguiente, Jueces 20, versículo 26. Dice así: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios. Así que ayunaron durante todo el día, desde por la mañana hasta por la noche. ¿Qué pasaba? Había un problema entre Israel y la tribu de Benjamín. Habían batallas o peleas entre ellos, y entonces ellos tenían que orar y ayunar para buscar la dirección de Dios. Por eso dijimos al principio que es muy importante que cuando usted ayune sepa por qué lo hace y por qué lo hace. O sea, yo sé que todos nosotros, yo me imagino que todos nosotros oramos todos los días, pero sin embargo yo estoy seguro que todos no ayunamos todos los días. Usted tiene que tener un motivo para hacerlo y vamos a ver por qué. Pero bueno, voy a ponerle este ejemplo. Una vez, estando yo en Beter, una hermana me llama una familia y me dice que había una hija de ellos, tenía problemas de afectaciones espirituales, posiblemente fueran atacada por un demonio. Ella no estaba bien de la mente, pero todo indicaba que estaba siendo allí zarandeada, ¿no? Y entonces yo le dije, ok, pero antes de ello tengo que prepararme. Entonces hablé con un diácono y le dije, tenemos que ayunar. Entonces ayunamos y fuimos para allá. Porque usted no se puede enfrentar a un enfrentamiento de estos directos donde hay una presencia diabólica o la pueda ver, usted es salvado. Entonces ayunamos y nos fue muy bien. ¿Por qué? Porque fuimos en un espíritu de oración y el ayuno nos fortaleció. A tal grado que allí se manifestó un espíritu y pudimos controlarlo en el nombre del Señor. Pero usted no puede ir desalmado. Para eso es que se usa el ayuno. O sea, no que voy a ayunar por ayunar. O, por ejemplo, que usted diga, bueno, voy a ayunar para buscar la presencia de Dios, para buscar más comunión con Él, o porque hay un problema grande en la familia, voy a ayunar para buscar la dirección de Dios. Lo puede hacer, pero es voluntario y por el tiempo que usted pueda. Por ejemplo, Moisés, aunque no se menciona el ayuno, se supone que ayunó, estuvo 40 días y 40 noches ahí en el monte. No comió ni bebió. 40 días y 40 noches. Dios lo sostuvo, punto. Jesucristo también tuvo largos tiempos en que estuvo allí. Cuando estuvo en el desierto, Él también estuvo en ayuno y oración. Porque acuérdense que una de las cosas que hizo el diablo fue que tentó a Cristo con que dir que a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, Él como humano tenía deseos de comer. Pero el ayuno tiene que hacerse con un propósito. Así que la primera mención de ayuno está allí en la época de los jueces. Hay numerosos ejemplos de ayuno en el Antiguo Testamento. Allí en Esdras, cuando la situación de la construcción del templo y de que iban a ir allí aquellas primeras expediciones, acuérdense que este fue en el imperio medo-persa, Esdras también dijo que había que ayunar. Dice Esdras capítulo 8, versículos 21 al 22. Y publiqué ayuno allí junto al río Aba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Acuérdense que en esas excursiones que fueron a Jerusalén para reconstruir los muros y la ciudad, iba la familia.
porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendieran del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre los que le buscan, mas su poder y su furor contra los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. O sea que allí Esdras no solamente pidió para que cuidaran a su familia, porque acuérdense que en estas travesías había muchos enemigos. Entonces allí había otro motivo, había un motivo de protección de parte de Dios. Y allí en Esther 4:3, Esdras, Nehemías, Esther, acuérdense cuando estudiamos los libros, ese es el orden. En Esther capítulo 4, versículo 3 dice, y en cada provincia y lugar desde donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían todos los judíos gran luto, ayuno y lloro y lamentación, silicio y ceniza era la cama de muchos. Acuérdense que se había decretado, Amán odiaba a los judíos y se había buscado un decreto de que tenían que ir a matarlo y por lo tanto había que eliminar al pueblo judío. Y entonces Mardoqueo le dice, Esther, tienes que interceder por el pueblo delante del rey Asuero. Y entonces ellos declararon ayuno para que Dios le fuera propicio, y dice que todos los judíos tenían gran luto, ayuno, lloro y lamentación. O sea que había un motivo especial. Ese ayuno tenía una razón de ser y ellos buscaban la presencia de Dios. O sea, no perdían tiempo buscando ningún tipo de comida y Dios los sostenía. El ayuno funciona, pero usted tiene que experimentarlo. O sea, el ayuno, para que usted pueda entender, lo acerca más a Dios. Ahora, la pregunta es, bueno, cuando yo busco a Dios de corazón y oro sin ayunar, ¿Dios no está presente? Sí. Pero por decirlo de alguna forma, el ayuno me capacita para poderme acercar más a Dios y para poder pedir perdón por un motivo en especial. Y vamos a ver un caso en la Biblia que dice que sin ayuno no se podía hacer aquello que se hizo. Ahora, Isaías enseñó que el ayuno era más que no comer alimentos o tomar agua, sino el abandono del mar y los placeres prohibidos. Ahora, yo vamos a leer este pasaje, pero ¿qué pasaba? Que en el tiempo bíblico, y eso llegó hasta el tiempo de Jesús, cuando los fariseos y los escribas, que se sabía en el Antiguo Testamento, ya la gente ayunaba por cualquier cosa, pero entonces ayunaban para ser vistos de los hombres. Y entonces decían, bueno, yo estoy en ayuno. No sé si recuerdan la oración de el fariseo y el publicano. Yo ayuno 3 veces al día, yo doy los diezmos, no soy como este publicano que es un pecador, que es un perdido. O sea, lo hacían para proclamarse de que eran justos. Por eso vamos a ver lo que Cristo enseñó, de que cuando tú haces ayuno, que nadie se entere. Pero como eso estaba pasando dentro del pueblo, el profeta Isaías, que vivió en medio de ellos y que veía la maldad del pueblo a pesar de conocer la palabra de Dios, le dijo, mira, yo les voy a enseñar qué cosa es el verdadero ayuno. Porque si ayunamos y no estamos cumpliendo con la palabra de Dios, les voy a decir algo, el ayuno no sirve para nada. Se lo voy a poner en castellano y en letras claras. Si ahora yo estoy en pecado, estoy desobedeciendo a Dios, no estoy haciendo lo que a Dios le agrada, tengo un problema y ayuno, eso no me va a ayudar, porque eso no funciona así. O sea, el ayuno no es una varita mágica, no. Yo tengo que estar en comunión con Dios, buscar su presencia, y entonces el ayuno va a hacer su función. Pero si estoy en pecado, no va a hacer nada. Y eso era lo que pasaba en el tiempo de Isaías. Entonces fíjense lo que Isaías escribió. Dice Isaías 58, hablando del verdadero ayuno. Él sabía que el verdadero ayuno, había un ayuno que era verdadero, si se hacía de corazón era abstenerse de alimentos y de agua por un tiempo. Pero también les dijo esto, dice los versículos 5 al 7. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, se incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Ellos hacían esto, pero no lo hacían de corazón, estaban viviendo en pecado. Entonces después escribió, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa?
que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, entonces dice, nacerá en ti la luz. O sea, él decía, el ayuno que yo escogí era para buscarme a mí, pero haciendo lo correcto. Pero el ayuno que yo deseo es que tú hagas el ayuno, pero que tu corazón esté perfecto delante de mí. O sea, que usted no vaya a pensar que si usted tiene una vida cristiana desastrosa, usted hace ayuno y le va a funcionar. Eso no funciona así. El ayuno le va a ayudar si estamos cumpliendo con la ley de Dios y estamos buscando su presencia cada día. Ahora, vuelvo y repito, porque no hemos llegado al pasaje, quizás uno de los más importantes de este estudio. ¿Funciona el ayuno? Bueno, hay evidencia bíblica de que sí. Es más, hay evidencia bíblica de que hay veces que la oración solo no resuelve un problema, hay que ayunar. ¿Qué le parece? Es bíblico y vamos a verlo ahora. Pero como esto no se enseña, entonces la gente dice, yo estoy en ayuno. Sí, pero ayuno, ¿por qué no? Porque eso está en la Biblia, suena bonito ayuno, ¿verdad? Y como yo ayuno para otras cosas. Bueno, ustedes saben que hay hermanos que dicen, por ejemplo, dicen esto, yo no puedo ayunar. A mí me lo dijeron muchas veces. Tú no puedes, entonces tú nunca has hecho análisis. No, sí, pastor, yo sí me he hecho análisis. ¿Y cómo has ido? ¿No has ido en ayuno? A veces desde las 12 de la noche no puedes comer nada y a veces son las 10 de la mañana y todavía no te han sacado la sangre. Y si hay mucha gente, es hasta las 11, las 2. No, pastor, sí, perdone, que si no, entonces no me digas que tú no puedes ayunar. No te da la gana de ayunar si tienes necesidad. Ahora, no lo vas a hacer por gusto. Ahora, porque algunos dicen, no, pastor, yo tengo problemas de la presión. Ok, pero si tú necesitas ayunar, Dios te va a ayudar con la presión. Porque cuando una persona necesita un análisis en ayuna, no importa la presión, se lo hace. Bueno, lo que dicen es los médicos, tómate la pastillita de la presión antes. Bueno, haz eso cuando hagas el ayuno. Porque tomarte la pastillita, un ejemplo, para la presión no te va a perjudicar al ayuno. Pero el ayuno tiene que nacer del corazón. Y lo pueden hacer todas las personas capacitadas para hacerlo. Ahora, vamos a ver Jesús y su enseñanza sobre el ayuno. Ya vimos el background del Antiguo Testamento. Tiene apoyo bíblico. Ahora, se hace o hay que hacerlo por un motivo especial. Por ejemplo, vamos a suponer que hay un problema en la iglesia, como este que se habló hoy en la escuela dominical de Corinto, o de Corintio. Déjeme decirle, hermano, en las iglesias, no es que las iglesias vivan en pecado, es que en las iglesias hay pecado. ¿Por qué? Porque acuérdense que no todos, el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, y junto con el trigo está la cizaña. En la iglesia hay pecado. Ahora, lo que no podemos es permitirlo si lo descubrimos. Hay pecados ocultos que no lo sabemos. Bueno, si no lo sabemos, ok. Pero si, por ejemplo, usted me dice a mí, pastor, hay alguien que está haciendo esto, usted me lo dice a mí, y yo como pastor no tomo acción, yo tengo una gran responsabilidad y tengo que darle a Dios cuenta por ello. Ahora, si usted sabe el pecado y no me lo dice, ¿sabe de quién es el problema? De usted, porque usted no me lo dijo a mí. Yo estoy libre de pecado. Ahora, tenemos que orar los unos por los otros. Dios quiere que la iglesia cada día ore por más santidad. Usted puede ayunar un día por eso, pero no lo haga una rutina. Porque entonces que usted se está agarrando del ayuno porque para vivir en santidad usted no tiene que ayunar. Usted se lo tiene que proponer. Ahora, usted puede escoger un día, voy a orar este día porque me siento con deseo de hacerlo, ok. Pero no busque como pretexto que para vivir en santidad tengo que ayunar, porque entonces se va a meter la vida entera ayunando. Entonces va a empezar a bajar sin dieta. Y entonces si pesa 180 libras, a los 3 meses se quedó en hueso nada más, con 25 libras de hueso. Porque se quedó sin comer, porque todos los días pecamos. Y todos los días no vivimos en santidad. Me estoy explicando, o sea, tiene que haber un motivo. Pero mi corazón tiene que estar propicio para ello. Ahora, vamos a ver qué enseñó Cristo sobre el ayuno. Debe ser hecho sin hipocresía, dice Mateo 6:16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, por ejemplo, ahora voy a ayunar yo. Vamos a suponer que yo vine hoy en ayuno y vengo me pinto unas ojeras por acá abajo, así, vengo todo despeinado. ¿Y qué te pasa? No, es que estoy ayunando. Ya tengo mi recompensa. Cuando ayunemos, eso lo hacían los hipócritas. Ellos demudaban su rostro y le decían, no, nosotros estamos en ayuno y nosotros somos hombres de Dios. Eso es una hipocresía. Cuando usted ayuna, que nadie se entere. Es posible que no se enteren ni los de la casa. Usted puede ayunar y no se enteren ni los de la casa, si usted quiere. Porque, por ejemplo, yo me levanto temprano, desayuno, la gente no sabe si yo desayuné o no. Por ejemplo, cuando mi hijo se levanta, yo desayuné ya hace rato. Si no desayuné, no se entera. Pero no se lo puedo estar diciendo. El ayuno es algo que tiene que ver con Dios.
Porque acuérdense que no es el hecho de yo orar o ayunar, es cómo está mi corazón. Señor, tú sabes que yo quiero agradarte, buscarte. Voy a ponérselo así. Cada uno de nosotros, escuche bien, y si alguno aquí no lo tiene, me levanta la mano. Y entonces vamos a discutir, no ahora, pero en una reunión después, que enseguida se va a dar cuenta que no. Todo el mundo tenemos nuestro talón de Aquiles. ¿Saben lo que es el talón de Aquiles? La parte débil. Se supone que aquel gran guerrero Aquiles tenía el talón en el único lugar, por ahí viene la expresión, por donde se le podía herir, por su armadura, no era muy diestro, muy rápido. Bueno, tú y yo tenemos nuestro talón de Aquiles, o sea, tenemos eso que nos toca, que nos afecta, que a veces nos lleva a caer en algo que no agrada a Dios. Bueno, entonces ore y si es necesario, ayune por el talón de Aquiles. Pero déjeme decirle, el talón de Aquiles lo vamos a tener hasta que vayamos a la presencia de Dios. Ahora, lo que puede ser es que el talón se ponga más mal o más fuerte, entonces sí tiene que ayunar, porque el talón lo va a tener siempre. Pero no puedo decir, bueno, Señor, tú sabes que tengo mi talón de Aquiles, entonces no voy a ayunar hoy. Sí, pero mañana tampoco puedes ayunar, ni pasado tampoco, porque el talón de Aquiles sigue ahí. Me explico, cuando la cosa se pone difícil, ayune. Saben que la oración, yo esto lo he dicho muchas veces, ¿cuál usted cree que es la oración que más le agrada a Dios? La que usted y yo hacemos solo. La que se hace en público es bueno hacerlo y es bíblico y hay que orar los unos por los otros. Pero la oración que agrada a Dios es la que usted hace solo, porque usted a Dios no lo puede engañar, no le puede hacer un cuento a Dios. No, Señor, tú sabes que yo soy bueno. No, ninguno es bueno. Señor, tú me conoces, sí, tú me conoces, pero tú sabes el rinconcito que yo tengo allí. Tengo un closecito en el corazón allí cerrado con llave que nadie lo sabe, ni la esposa, si es la esposa o el hijo o el nieto, pero Dios sí. Entonces yo tengo que abrirle mi corazón. Señor, ayúdame con este talón que tengo. Y entonces es posible que en un momento determinado usted tenga que ayunar, pero hágalo sin hipocresía. O sea, hágalo de usted para Dios. Ahora, Dios recompensará al que lo hace sinceramente. Dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Bueno, eso mismo enseñó Dios con la limosna. O sea, cuando hagas limosna, no para que te vea la gente, sino Dios que te ve en los secretos, recompensará en público. Dice, cuando tú hagas ayuno, ora, hazlo en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. O sea, ¿de quién queremos recibir la recompensa? ¿De los hombres o de Dios? De Dios. Miren, uno se siente bien, y en esto no es malo, en que usted le diga a un hermano, oye, que te admiro por tu fidelidad. Eso es bueno. Te admiro porque tú estás tratando de vivir la vida cristiana. Pero eso es bueno y hay que estimularnos, dice la Biblia, al amor y a la buena obra. Pero ¿quién nos va a dar la recompensa final? Dios. No me la va a dar. Ustedes no me van a dar la recompensa a mí, yo no se las voy a dar a ustedes. Eso es lo que hoy en día se enseña. El pastor dice, no, tú sabes que yo puedo orar por ti, puedo decretar que la bendición de Dios venga sobre tu vida especialmente. Eso es una mentira. Eso es un engaño. La bendición viene de acuerdo a la actitud de mi corazón. Mire, hay hermanitos en la iglesia que usted pasan desapercibidos, pero tienen un corazón de oración, de amor. Quizás usted no lo vea dando una clase, quizás usted no lo vea predicar, pero están allí orando por la iglesia. Mire, necesitamos gente de oración. Lo que mantiene la obra de Dios es la oración, lo que mantiene al pastor es la oración. Y cuando yo oro, le estoy diciendo, oye, necesito de ti, porque mis fuerzas no me son suficientes. Eso es lo que... Entonces necesito orar. Entonces hay veces que hay que ayunar. Ahora, debe ser hecho de corazón, ya lo explicamos, pero en situaciones especiales. Y aquí viene el ejemplo. Y este ejemplo fue dado por Cristo. Así que tenemos que entender que sí funciona en situaciones especiales. Vamos a ver qué dice ahí Mateo 17, 18 al 21. Este es el caso de un muchacho lunático. Parece que era atacado por un espíritu maligno, pero tenía un gran problema. Y entonces los discípulos lo trajeron porque no lo habían podido sanar. Y entonces dice el versículo 18, y reprendió Jesús al demonio, estaba endemoniado, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Acuérdense que Cristo sanó a muchos endemoniados. Viendo entonces los discípulos, entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros, eran los discípulos de Cristo, no pudimos echarlo fuera, o sea, echar fuera al demonio? Jesús les dijo, por vuestra poca fe,
Porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ahora escuche bien, porque es como decía el hermano Javier, a veces leemos un pasaje y nos quedamos a la mitad. No, hay que leer el versículo que sigue. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, con la oración solo no salía, había que ayunar. Entonces el ayuno tiene poder, el poder dado por Dios. ¿Es bíblico? Sí. Entonces, ¿cómo va a llegar ahora alguien a decirme, sea un pastor, un evangelista o el que sea, a decirme a mí que el ayuno no es bíblico y no funciona? Sí funciona. Entonces, entrevístate con Cristo, a ver, y discútelo con Él. Ahora, no funciona porque a mí me dé la gana de que funcione. En primer lugar, tengo que tener mi corazón limpio delante de Dios, o desear tener mi corazón limpio, hacerlo sinceramente, sin hipocresía, y por una razón que valga la pena. Por ejemplo, mire, en las familias cristianas hay muchos problemas. No estamos exentos de problemas, vivimos en el mundo. Bueno, usted puede un día decir, bueno, voy a orar por esta situación, lo necesito. O sea, que usted lo sienta. Y le voy a decir algo, le va a funcionar. Ore, si usted lo siente. Ore el tiempo que usted pueda. Porque dice, ay pastor, yo nada más que puedo ayunar 1 hora. Bueno, ayuna 1 hora. Hay gente que ayuna el día entero, hay gente que ayuna 2 días. En el hospital yo vi gente que estaban hasta 2 o 3 días y no comían. Tomaban un poquito de agua y a punto, no comían. Por ejemplo, sobre todo yo cuando estuve allá, yo visitaba el hospital, el Miami Children, que es un hospital de niños, y visité a niños. Eso para mí fue siempre muy duro, visitar a niños que tenían cáncer, ya terminales de meses, algunos. Y yo vi a aquellas mamás, yo conversaba con ellos, les visitaba, a algunas que me pedían y a otras que yo podía hacer, los hacía. Y estaban ahí abrazadas a sus hijos, y ahí estaban días. Y entonces me decía la enfermera, usted la ve ahí lleva ella 3 días, ella no salió de ahí, porque no tenía deseos de otra cosa. Entonces estaba en un ayuno. Si era cristiana iba a hacer las 2 cosas, orar y ayunar. Pero hay cosas que no funcionan solamente con oración, pero no es cualquier cosa. Hay un problema en la familia, usted puede decir, bueno, voy a dedicar un tiempo a ayunar, puede hacerlo. Pero recuerde, tiene que ser sinceramente y con corazón. Es bíblico. Este género dice no sale sino con oración y ayuno. Así que el ayuno tiene algo especial dado por Dios. Porque mire, el problema es que el ayuno, el poder está en que la persona cuando ayuna está buscando más la presencia de Dios. Ahí está el secreto. Entonces, como está buscando más la presencia de Dios, Dios obra. Porque realmente el poder no está en que usted ayune, porque cuando usted ayuna para ir a hacerse los análisis no le da poder ninguno, al contrario, le da flojera, porque está débil, usted tenía ganas de desayunar, se levantó desde por la mañana. Pero cuando usted tiene deseos de ayunar porque quiere buscar a Dios, ese es el ayuno que en verdad funciona, entonces el ayuno le fortalece. Fíjese, contrario a lo que es en el mundo. Por ejemplo, una persona que está debilitada, se le aflojan las piernas. Usted sabe que a las personas, a los hombres por lo menos, lo primero que se le aflojan son las piernas y usted se cae. ¿Por qué usted cree que la gente se desmaya? Porque se le aflojan las piernas. Entonces, si usted está débil, usted se puede aflojar. Pero cuando usted tiene deseos de ayunar y usted lo hace, Dios mira su corazón y entonces ese ayuno le ayuda a que el poder de Dios se manifieste. Eso fue lo que le pasó a los discípulos. Los discípulos pensaron, bueno, esto puede hacer así solamente con oración. No, había que hacer eso, había que hacer una entrega más y decir, Señor, manifiéstate con tu poder. Pero debe ser hecho de corazón y en situaciones especiales. La iglesia primitiva lo practicó. Hay un hecho que se menciona, por lo menos algunos lo practicaron. Dios, bueno, vamos a leer primero Hechos 10, porque lo otro es lo que había dicho ya el profeta Isaías. En Hechos, capítulo 10, vamos a ver este hecho de la iglesia primitiva, Hechos 10, 30 al 31. Acuérdense que dice la Biblia que las cosas que se escribieron antes, yo lo dije ahorita, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Hermano, si alguno se atreve a decirle que hay cosas en la Biblia que no hacen falta, rechácenlo, porque Dios no se contradice. La palabra de Dios es inspirada. El primer versículo de la Biblia es Génesis 1:1 y el último versículo es Apocalipsis 22:21. Ahí está todo el consejo de Dios. O sea, todo eso es palabra de Dios y fue escrito para mi enseñanza. Que hay pasajes difíciles
y que hay pasajes que quizás yo no pueda entender a plenitud, pero Dios es un Dios justo, perfecto, misericordioso y no hace nada indebido ni comete injusticia. Le voy a poner un ejemplo porque quizás usted lo ha leído o no lo quiera leer. Dios escogió a su pueblo para hacer mucho juicio a aquellas naciones paganas. Las naciones paganas que rodeaban a Israel eran naciones que practicaban los pecados más terribles. Los dioses que tenían, la forma de adorarlos no era como nosotros lo hacemos ahora. Ponían a sus niños y los sacrificaban vivos. El dios Molot era como una caldera con los brazos y ponían el aceite y después le metían por abajo fuego, y cuando estaba hirviendo el aceite entonces le echaban a los niños como adoración, vivos. Entonces cuando Dios le dio la tierra a su pueblo, que Dios le dio aquella tierra porque aquellos que vivían en la tierra no se la merecían, por eso Dios se la dio, no solamente porque Israel fuera mejor, sino porque Dios había escogido a Abraham, pero no era porque el pueblo de Israel fuera mejor, sino que yo te he dado esta tierra no porque tú te la merezcas, sino porque los que la habitaban no se lo merecían. Y entonces Dios usó a su pueblo como instrumento. Entonces Dios le decía: cuando llegas a este pueblo es tierra arrasada, ahí no puedes dejar nada, es anatema. Ni los animales, ni los niños, ni las personas, ni los adultos, ni las barrigonas, nadie. Entonces usted va a juzgar a Dios por eso. Entonces Dios se equivocó. Entonces mire, tiene que arrancar unas cuantas hojas de la Biblia. ¿Me explico? Esto es inspirado por Dios, porque Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de paciencia, es un Dios de bondad, pero es un Dios de justicia, y esto lo he repetido muchas veces, y no dará por inocente al culpable, ni va a lidiar, ni va a compartir, ni va a armonizar con el que vive completamente en pecado. Y Dios lo mandaba a arrasar, tierra arrasada. Algunos, por ejemplo, cuando se decía esto es anatema, maldito, y traían algunas cosas de allí, entonces Dios después lo juzgaba. ¿No se acuerdan de Acán cuando robó el lingote de oro y aquel manto babilónico? Se lo tragó la tierra. Punto. Entonces, esto es palabra de Dios. Lo que está aquí yo tengo que creerlo. Porque hermano, si yo no creo a Dios, dice la Biblia, no yo que le hago mentiroso. Si me dice que el ayuno funciona, yo tengo que creerlo porque Dios lo dice. Si me dice la Biblia que Dios es justo, tengo que creerlo. Si me dice que Dios es un Dios de completa misericordia, tengo que creerlo. Pero es un Dios de ira justa y de fuego consumidor. Porque esa es la parte que a veces no se enseña. No se da un panorama general de la personalidad de Dios. Claro que Dios es misericordia, claro que Dios es amor, claro que Dios es bondad. Pero ¿y dónde dejan los demás, hijo? Porque los demás son parte de sus atributos y no está incompleto Dios. Entonces, esto del ayuno es bíblico por eso. Y entonces se usaba en aquel tiempo, pero a veces lo usaban indebidamente. Dije todo esto, hermano, que quizás te diga, bueno, esto no tiene colación con lo del ayuno. Porque todo lo que está en la Biblia, todo es inspiración divina y está con un propósito. Lo que dijo el hermano Javier tiene razón. Quizás escribió otra carta antes de aquella, porque dice, yo los he escrito antes de la primera de Corintios. Pero ¿saben por qué no está? Porque Dios no determinó que estuviera aquí, porque lo que está aquí nos basta y nos sobra. Si usted va a Juan 20:31, dice así: si fuéramos a escribir, decía Juan, las cosas que Cristo hizo y dijo, yo creo que no cabrían en el mundo las palabras o los libros que se habían de escribir. Pero ¿por qué nada más que tenemos 4 evangelios? ¿Ustedes saben cuántos evangelios hay? Pero que no están canonizados, más de 80. ¿Pero por qué tenemos 4? Porque esto es lo que quería Dios que supiéramos. Lo demás no era válido para la salvación, ni válido para que Dios nos diera a conocer lo que Él quiere darnos a conocer. Dice que las cosas reveladas pertenecen a nosotros y las secretas pertenecen a Dios. Aquí está, no le busque otra cosa. Aquí está lo que Dios quiso revelar. Yo no tengo que inventar. Por eso es que ahora la gente le encantan las nuevas revelaciones. Eso es falso, falsos profetas. No hay nuevas revelaciones, la enseñanza está aquí. Dedícate a enseñar la Biblia y te va a ir bien, pero no te pongas a inventar. No, que el ayuno es místico. No importa si tú... Estoy diciendo lo que dicen los disparates de la gente que no conocen la Biblia. No importa si usted está en pecado, si usted ayuna, eso funciona. No, eso no es así. Si usted no está en comunión con Dios, el ayuno usted va a perder el tiempo. Es como cuando estudiamos la oración modelo, ¿se acuerdan el domingo pasado? Si yo le pido perdón a Dios y yo no he perdonado a mi hermano, a mi amigo, a mi enemigo, Dios no me va a perdonar a mí. Así que te puedes meter orando y ayunando 50 días, Dios no te va a perdonar. Eso lo dice la Biblia.
Entonces yo tengo que entender que tengo que aceptar el consejo de Dios. Vamos a ver que la iglesia primitiva lo practicó. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, acuérdense que Cornelio fue el que Pedro le fue a hablar. Cornelio era aquel que todavía no había recibido a Cristo completamente y era judío, creía que no podía, unirse con otra cosa que no fuera los judíos, que no podía comer de los animales aquellos que no eran puros. Y entonces dice allí el versículo 30 y 31. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora de la novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Si usted sigue leyendo el contexto, vamos a ver por qué fue enviado. Pero dice allí el versículo 30 y 31, hace 4 días que estaba yo a esta hora en ayunas. Había ayunado. Quizás usted no encuentre esa mención más. La iglesia primitiva, la gente ayunaba, pero con un motivo especial. Por lo tanto, yo tengo que enseñar. Ahora, vamos a terminar con esto. Pero, ¿por qué el profeta Isaías escribió esto? Porque en el tiempo antiguo, mucha gente eran hipócritas y ayunaban por ayunar para hacerse los más justos delante de los hombres y cometían muchas injusticias. Y entonces escribió por el medio del profeta Isaías Dios, no es más bien el ayuno que yo escogí, o sea, él deseaba que el corazón estuviera limpio delante de él, o que deseara estar limpio delante de Dios. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Isaías 58, 6 y 7. O sea, ¿cómo yo voy a ayunar si yo no siento en mi corazón perdón y amor hacia aquellos que lo necesitan? Si yo no siento compasión por los que están perdidos. Miren, anoche puse ahí no sé qué cosa era, y tuve que quitarlo, porque vi tanta injusticia que me tocó el corazón. Digo, si sigo viendo esto no voy a dormir esa noche. De una persona, una familia que le estaban haciendo un complot y todo era un engaño y una mentira. Hermano, si usted no siente compasión, si usted no siente allí una sensibilidad cuando el hombre comete esos pecados, hermano, hay un problema. Entonces se tiene que ayunar. Ayunar para ser sensibles a la palabra de Dios. Porque acuérdense que uno de los pecados de la Biblia es la incredulidad. Y la incredulidad viene cuando uno pierde toda sensibilidad. Bueno, ustedes me entendieron, por eso lo dije así. A la palabra, o sea, si yo no soy sensible a la palabra de Dios, Dios no me escucha. O sea, yo no puedo ver a alguien que está cometiendo algo malo y que yo esté allí como si nada, no. Cuando yo comienzo, anoche yo le di gracias a Dios y Señor, gracias porque apagué esto. Y no era porque tuviera algo malo, lo apagué porque digo, no, es que esta injusticia no puede ser, no voy a dormir, me va a dar pesadilla. Y era una quizás basada en hechos reales, no sé, pero era como la maldad del hombre abusa de los otros. Hermano, yo tengo que sentir compasión, aún por mis enemigos, porque la gente, entonces hay cristianos que dicen, no, yo a mi enemigo que lo aplasten, a mi enemigo que le caiga un camión de ¿cómo se llama? De rocas arriba. No, hay que sentir compasión porque no tienen a Cristo. Esas millones de personas que viven en el paganismo, hay que orar por ellos todos los días. Hay que sentir compasión. Esa gente que dedican días enteros para ir a una peregrinación, a adorar una estatua, a adorar un Dios falso, hay que sentir compasión por ellos. Yo doy gracias a Dios porque ya lo siento. Antes le quería coger por el cuello a todo. No puede ser, no funciona. Entonces el ayuno no me va a funcionar si mi corazón está sucio. Tengo que limpiarlo. Y entonces el poder del ayuno está en que mi deseo es, Señor, buscar tu presencia y obrar por medio de tu poder. Ojalá que hayamos entendido esto. El ayuno es bíblico. Si alguien le pregunta, sí es bíblico. Pero hágalo por un motivo especial. Hay muchos motivos por los cuales podemos hacerlo, pero no lo tome como una rutina o como una ceremonia que usted tiene que hacer. No, eso no funciona así. Funciona cuando usted lo hace de corazón y lo hace por una necesidad que es verdadera. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias porque tú nos enseñas tu palabra. Gracias porque todo allí está claro y tú lo explicas. Ayúdanos a entender que tenemos que buscar tu presencia cada día. Que el ayuno funciona cuando lo hacemos de corazón, cuando lo hacemos limpiamente, buscando tu presencia, y lo hacemos en forma secreta, sin que nadie se entere. No para que los hombres digan que somos muy religiosos o muy espirituales,
sino porque en verdad lo necesitamos. Gracias por estas enseñanzas que están en tu palabra y permite que las podamos enseñar a otros. Perdona nuestros pecados, Señor, y gracias porque tu amor se ha manifestado a todos los hombres y ojalá que ellos puedan recibirlo a través de tu Hijo Jesucristo. Ahora perdona nuestros pecados en el nombre de Cristo. Amén.